Queridos estudiantes, damos inicio a la semana 4, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, siguiendo las normas para proteger nuestra salud. Les presento a su profesora licenciada Rosario Vázquez Picón y la que habla la licenciada Karina Mamani Villegas. En esta sesión 4 vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con las dictaduras militares. Recuerden que deben estar concentrados para poder entender la clase de hoy. ¿Qué nos dice la situación significativa? En esta oportunidad nos va a tocar identificar, analizar y evaluar de cómo se encontraba nuestro país en el siglo XX, desde 1968 a 1980. Nos vamos a poder dar cuenta que nosotros vamos a atravesar un régimen militar, donde nuestros principales presidentes de aquella época van a pertenecer a la Fuerza Armada. Tenemos a dos representantes, al general Juan Velasco Alvarado y en el gobierno del general Morales Bermúdez en 1980. Frente a esta situación nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué efectos crees que tuvieron las políticas aplicadas por la dictadura de las Fuerzas Armadas? ¿Consideras que esos efectos se mantienen actualmente? Frente a esta situación significativa, ¿cuál es el propósito? Vamos a sintetizar las dictaduras militares en nuestro país, pero a la vez se va a identificar los cambios y las permanencias de estos hechos y de los procesos históricos. Recordemos, queridos estudiantes, que en el año de 1968 hasta 1980, nuestro país va a ser liderado por las Fuerzas Armadas, donde se manifiesta que la principal causa del subdesarrollo del país es la exportación de materias primas y las importaciones de bienes y manufacturados. Los beneficiados de todos ellos solamente era la oligarquía nacional y los grandes inversionistas extranjeros, donde la cual la mayoría de los beneficios eran para ambos grupos. Por eso se considera que para superar o mejorar esta situación era necesario terminar con la oligarquía y con estos capitalistas extranjeros en nuestra economía peruana. Ante toda esta situación se origina un golpe de Estado en 1968. ¿Por quién? Por nuestro general Juan Velasco Alvarado. Y luego le va a continuar nuestro general Morales Bermúdez, que va a gobernar de 1975 hasta 1980. Tú ahí ves unas iniciales, GRFA, que significa Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sucedió en el gobierno de nuestro expresidente Juan Velasco Alvarado? La primera fase de este gobierno militar, el presidente aplicó un programa de reformas conocidos como el Plan Inca. ¿Qué significaba el Plan Inca? Él buscaba modernizar y democratizar socialmente al país de una manera autoritaria. Como uno de ellos tenemos la nacionalización de la IPC en Talara. Este hecho emblemático de la orientación nacionalista del gobierno militar fue la expropiación de los yacimientos petrolíferos de Talara. Hasta entonces estaba en manos de la poderosa compañía norteamericana. Un 9 de octubre de 1968, el ejército ingresa a estas instalaciones en Talara tras decretarse su expropiación y nacionalización. Pero no solamente sucede este aspecto en el ámbito político, sino también qué sucede en el ámbito económico. La economía peruana se sustentaba ante las reformas de las exportaciones de materias primas y las importaciones de bienes manufacturados. Toda esta explotación estaba controlada por empresas extranjeras. Para evitar toda esta situación, el gobierno militar decidió impulsar la industrialización, ¿no?
Y el otro factor, el boom, va a ser la reforma agraria. Durante el gobierno militar se aplicaron una serie de reformas estructurales que van a transformar el aspecto social, político, económico y cultural de nuestro país. La reforma agraria. ¿Qué significa la reforma agraria? La medida más trascendental del régimen fue la reforma agraria. Sus objetivos eran eliminar el poder de la oligarquía terrateniente y distribuir las tierras entre sus cooperativas agrarias dirigidas por el Estado, además de mejorar la productividad agrícola para sustentar la industria nacional. Eso era uno de sus tantos objetivos de Juan Velasco Alvarado. ¿Qué significa la reforma agraria? Nosotros podemos decir que un 24 de junio de 1969 el gobierno promulgó la Ley de la Reforma Agraria, que decretó la expropiación de tierras, maquinarias, ganados e instalaciones de las haciendas agroindustriales costeñas, muchas de estas en propiedades precias de empresas extranjeras y de los latifundios de la sierra. ¿Qué va a significar ello? Que la reforma agraria va a implicar una redistribución de las tierras, ¿no? Donde va a permitir que tanto los hacendados y los campesinados tengan una igualdad de riqueza para que ellos mismos puedan producir sus propios alimentos, ¿no? Pero todo va a estar dirigido con el Estado. Al inicio tuvieron buenos resultados. Con el tiempo la administración de las cooperativas mostró señales de ineficiencia. Muchos se endeudaron y fueron víctimas de la corrupción, lo que esto va a originar una gran crisis agrícola. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en este gobierno militar, muchos autores sostienen que no era posible una reforma total de la sociedad peruana si antes no se transformaba radicalmente la educación y la cultura. Nosotros podemos ahí visualizar que la parte educativa y la parte de la cultura es bien importante para poder tomar decisiones frente a estos cambios. Pero también vamos a ver una problemática, los planes de la guerra con Chile, como ustedes observan en el video, y el golpe de Estado y muerte, ¿no? Y vamos a también de alguna otra manera visualizar que Velasco Alvarado, después que termina su gobierno, va a ser sustituido ¿por quién? Por la segunda fase y del gobierno militar. ¿Por quién? Por Morales Bermúdez, que también forma parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también se podría decir que se puede reemplazar a los partidos políticos y a las organizaciones sociales. El gobierno creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, el SNAMOS, que se encargó de vincular a las organizaciones populares con el régimen. Frente a esta situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que en estos dos hechos va a poner fin a la primera fase de nuestro gobierno peruano, Juan Velasco Alvarado. En el año de 1975, la situación del régimen militar era muy precaria. ¿Por qué? La crisis económica, la inestabilidad política se acrecentaron y se acrecentó, el malestar del pueblo. Por otro lado, el personalismo de Velasco y el deterioro de su salud socavaron su liderazgo, donde posteriormente en el mes de agosto las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado conocido como el Manifiesto de Tacna, en donde el general Francisco Morales Bermúdez anunciaba que desde ese momento ocuparía el gobierno militar como segunda fase. ¿Qué cambios vamos a ver en el gobierno de nuestro expresidente Morales Bermúdez? En el aspecto económico se va a disminuir la presencia del Estado en todos los ámbitos y se aplicaron medidas como la promoción de la inversión privada y a la disminución de los subsidios. En el ámbito político se va a disponer el desmantelamiento del SINAMUS y el establecimiento de las condiciones para el regreso de los partidos políticos.
También podemos ver una asamblea constituyente con el líder aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Vamos a poder ver también una huelga general por el levantamiento de todas estas situaciones que estaban atravesando nuestro país frente a algunas debilidades y algunas decisiones que no se tomó en cuenta si el pueblo estaba preparado para estos cambios o no. Muy bien, esos son algunos aspectos políticos, económicos, internos, externos de nuestro expresidente militar Morales Bermúdez. Nos vamos a dar cuenta que termina esta fase militar y va a tomar como protagonista nuestro expresidente Belaúnde Terry. Vamos a hacer un recordatorio qué es lo que realizó Francisco Morales Bermúdez. A pesar de los intentos de apertura, la crisis económica va a provocar movilizaciones sociales masivas. En 1976 y 1977 ocurrieron grandes huelgas nacionales que afectaron toda la estabilidad del país. Las señales de malestar convencieron a la Junta de que era el momento de devolver el poder a los civiles. Esta decisión fue anunciada por el general Morales Bermúdez, quien convocó a la elección de una asamblea constituyente en el año de 1978. Y por ende las elecciones se van a realizar en el año de 1980. Estas elecciones se realizan y va a tener como resultado y presidente elegido Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y él va a asumir la presidencia el 28 de julio de ese mismo año. Recuerda, querido estudiante, que es bien importante que tú resuelvas estas preguntas de metacognición para poder autoevaluarte tú mismo, tu aprendizaje del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy que hemos abarcado? Los gobiernos militares a finales del siglo XX. No te olvides, querido estudiante, nuestro gran lema de nuestra institución educativa Alfredo Bonifaz. Ser bonifacino es compromiso de honor. Con nosotros será hasta la otra semana. Recordemos las normas que nos establece el gobierno para poder cuidar nuestra salud. Cuida tu vida y cuida también a los tuyos. Bye bye, conmigo será hasta la otra semana.